Buenas noches. Vamos a darle inicio al encuentro sincrónico número 6, hoy 17 de noviembre del 2020, siendo las 6:05 de la tarde. Vamos a mirar lo que tiene esta unidad, las actividades que hay por desarrollar y despejamos cualquier tipo de duda que tenga alguno, ¿cierto? Este encuentro está abierto desde el 16 de noviembre, estaría cerrándose el 22 de noviembre a las 23:50. El encuentro sincrónico está programado para los grupos de Fundamentos de Contabilidad 210A81G01 y 210B04G01. Entonces, el día de hoy vamos a mirar lo que tenemos en la unidad número 6, en la semana 6, la unidad número 4, las cuentas de resultado y los estados, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos metemos ahí en ese campo, vamos a mirar básicamente qué es lo que contiene el estado de resultados. Dentro de las actividades que tenemos, hay 3 actividades. La primera es un cuestionario que, como les digo, también está abierto toda la semana. Ese cuestionario, como lo verán ustedes, no tiene calificación, pero es bueno que lo desarrollemos, ¿cierto? Para que vamos afianzando conocimientos. Luego tenemos otra actividad, que es del 12.5%, con algunas preguntas que luego las explicamos, ¿cierto? Las cuentas de resultados y los estados financieros. Cuando nosotros nos metemos en este campo del estado de resultados, básicamente es entrar a mirar qué es esa estructura, qué contiene cada una de esas partes de esa estructura del estado de resultados, ¿cierto? Entonces, las cuentas de resultados son las que permiten determinar si el negocio genera utilidades o pérdidas en su defecto, ¿cierto? Y tiene 2 cuerpos, lo que serían ingresos. Dentro de esos ingresos tenemos nosotros ingresos operacionales, no operacionales. Y en los gastos, sí hay diversidad de gastos, ¿cierto? Tenemos gastos por nóminas, por servicios, en algunos casos se compran seguros, todo lo que son costos de venta, ¿cierto? También estarían incluidos ahí. Dentro de la dinámica que nosotros encontramos en el estado de resultados, nos muestra de que los costos y los gastos van a aumentar en el débito y disminuirían en el crédito. Los ingresos sería al contrario, ¿cierto? Van a disminuir en el débito y aumentarían en el crédito. Esa es la dinámica. Pero cuando nosotros vamos a la actividad, al foro, lo primero que nos preguntan es ¿qué elementos son los que integran el estado de resultados? Aquí tenemos una parte inicial, ¿cierto? Ingresos, gastos y costos. ¿Qué ingresos tenemos nosotros, cierto? Hay ingresos operacionales, no operacionales, y describimos esos ingresos. Profe, Jairo, ¿ibas a preguntar algo? sí, es que no, si usted está compartiendo pantalla, yo no lo estoy viendo. Dame un segundito, yo vuelvo y comparto. Y volvemos a entrar ahí, ¿cierto? Bueno, entonces, dentro de ese contexto, miremos básicamente qué es lo que contiene el estado de resultados. Van directamente, después de nosotros cumplir con ese proceso, que es
John Jairo, ahí ya estás viendo la pantalla. Sí, señor, estoy viendo la pantalla de Uniremington, la presentación de los 105 años. Encuentro sincrónico, listo, sí, ya. Estoy viendo las Ahí está diapositivas. rodando. Dale. Entonces, decíamos nosotros que dentro de esa estructura tenemos ingresos, gastos y costos, ¿cierto? Los ingresos, tenemos ingresos de todo tipo, por ventas y ingresos no operacionales. Cuando son ingresos, digámoslo así, por cuestiones del desarrollo de la actividad propia de la empresa, serían ingresos operacionales. Y los ingresos extras, que serían por una actividad, digámoslo, extraordinaria, serían ingresos no operacionales. Entonces, esos ingresos no operacionales van a formar parte de ese primer bloque, ¿cierto? Sí, Edilberto. Entonces, profe, aquí en gastos y costos, ahí podríamos incluir lo que son comisiones. Usted sabe que está comisiones por venta que van a 52. Hay comisiones por retiro bancario que van creo que en las 70 y hay otras comisiones que van en las 61. Todo eso iría de ese lado de gastos y costos. Sí, claro, porque son erogaciones de dinero que se tienen dentro de la empresa, ¿cierto? Perfecto. Cuando hablábamos también de los costos de ventas, todo lo que necesites comprar, que ahí manejamos las 6 y las 7, ¿cierto? Entonces, miremos hasta aquí ya lo que serían la primera parte, las cuentas 1, 2, 3, están, digámoslo ahí, resumidas en el balance general. Ya aquí encontramos 4, 5, 6, ¿cierto? Que serían ingresos, gastos y costos de venta. Entonces, de acuerdo a ello, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente ubicarnos dentro de esa estructura y en el foro te preguntan, ¿qué elementos son los que integran el estado de resultados? Ya tenemos aquí una base, ingresos, gastos y costos, ¿cierto? Pero, ¿qué hay dentro de esos ingresos? ¿Cuáles serían ese tipo de ingresos? ¿Cuáles serían los gastos y los costos que van a incurrir dentro de ello? Edilberto ya nos dio una pauta y por ahí podemos continuar, ¿cierto? Luego nos dice, si en un periodo el estado de resultados arroja una pérdida, ¿se debe cerrar la empresa? Entonces, ya eso entraríamos nosotros a considerarlo, ¿cierto? Hay que hacer una trazabilidad para tomar decisiones acertadas. El solo hecho de que en un periodo nos arroje resultados negativos, no diríamos nosotros que vamos a entrar de una vez sin analizar previamente todas las consecuencias que acarrea el cierre de una empresa. Tenemos que analizar muy bien y de acuerdo a esas razones financieras que veíamos en el encuentro pasado, podemos tomar decisiones, ¿cierto? Mirar, no solamente el hecho de que un solo periodo te arroje pérdidas, tomamos decisiones de este tipo así de drásticas. Entonces, ya ustedes estructurarán muy bien lo que es su aporte con respecto a esta pregunta, ¿cierto? Luego nos dice, la información desarrollada en el estado de resultados deberá ser siempre relevante para los diversos contextos. Esto es una afirmación, ¿cierto? ¿Por qué podemos decir que da confiabilidad, objetividad, legalidad, oportunidad, provisionalidad, exhaustividad? Un estado de resultados. O sea, ¿por qué un estado de resultados nos puede demostrar, nos puede dar confianza, es objetivo, mostramos qué es lo que tiene realmente la empresa? El análisis de él como tal es exhaustivo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué podemos decir nosotros? ¿Por qué podemos hacer este tipo de afirmaciones? Básicamente están orientadas a todo el proceso contable, ¿cierto? Que se va a resumir aquí en el estado de resultados. Si miramos cada una de ellas, usted puede hablar de cada una de ellas o en términos generales, ¿cierto? Porque básicamente para usted poder tomar decisiones
acertadas, hay que analizar muy bien lo que se tiene dentro de ese estado de resultados. Entonces, cada uno de estos parámetros te va a dar la pauta para poder tomar decisiones acertadas, ¿cierto? Entonces, te dice, justifica muy bien tus respuestas. Como le digo, usted lo puede tomar en términos generales o individualizar. ¿Por qué da confiabilidad? ¿Por qué da objetividad? ¿Por qué da legalidad? Oportunidad, provisionalidad, exhaustividad, el estado de resultados, ¿cierto? Entonces, mientras nosotros tengamos un conocimiento pleno de toda esa estructura que se tiene dentro de estado de resultados, vamos a mirar por qué cada una de ellas, ¿cierto? Hasta ahí tenemos alguna duda. Esta es la actividad del foro del 12.5%. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? No, profe, está claro, está claro. Muy bien. La segunda actividad que tenemos ahí, yo sí les sugiero, ¿cierto? Seamos muy concretos en la elaboración de el estado de resultados, ¿cierto? Entonces le dice, con el siguiente listado de cuentas, realizar estado de resultados. Yo le coloco ahí entre paréntesis, tener presente, no añadir ni quitar cuentas. O sea, con las que usted tiene ahí, va a estructurar el estado de resultados, ¿cierto? Entonces, al finalizar, te dar cuenta si hay utilidad o pérdida, ¿cierto? Pero si usted mira el listado, aquí no tiene impuestos, no tiene retención en la fuente, no tiene otras erogaciones de dinero que tiene la empresa, ¿cierto? Entonces, con este, Profe, ¿se fue el audio? con este lista, sí. Es que tenía un ruido externo. Ambulancia. Eso, entonces, mientras pasaba, había que apagarlo, hermano. Porque se escuchaba muy duro. Como les decía, con esta información se arma el estado de resultados, con esta informacióncita. No tiene que meterle otras cosas, ¿cierto? Algunos que ya revisando ahorita habían mandado uno y tenía unas cosas adicionales. Yo les digo, venga, con la información que usted tiene, cíñase solamente a organizar. ¿Cómo lo va a hacer? Yo aquí le pongo una estructura, ¿cierto? Y con esta estructura, simplemente, usted empieza a trasladar y va a colocar aquí y va a encontrar el resultado, ¿cierto? Entonces, es básico tener presente la información que nosotros tenemos y no salirnos de ahí, de este listado, ¿cierto? Que utilidades, después de las utilidades, porque dentro de esa estructura se tienen, aquí tenemos utilidades antes de impuestos. Entonces, algunos manejarían aquí lo que son los impuestos, ¿cierto? Pero si nosotros miramos dentro de esa estructura, tenemos impuestos sobre la renta. Hay que colocarlos ahí, ¿cierto? Entonces, si usted va a hacer esta información, como la tenemos aquí, en esta estructura va a encontrar que lo que le falta por acomodar es muy pequeñito, ¿cierto? Entonces, podemos pastelear de una vez lo que es el resultado, ¿cierto? Pero es que llegar a 39.200. Listo, ya ahí tenemos una base y concreto con respecto a lo que nosotros pretendemos. Esas serían las dos actividades que tiene la unidad número 4. Ya la semana entrante es el examen final y estaría también, ahí sí vamos a hacer
lo que es el proceso completo, desde el libro diario hasta el balance general, libro diario, libro mayor, o cuentas de cierres, ajustes, y está resultados y balance general, ¿cierto? Profe, qué En pena. John Jairo, 39,200 da la utilidad, a mí me dio 39,960. venga, por ahí, por ese ladito. Y no, sí, es por ese ladito. A ver, buen año. Sí. Sí, es esa. 39,960. Ok, gracias. No, ya llevas un 12.5 ahí con un 5, John Jairo. Te doy la lista. Listo, pues. Mejor Sí. dicho, Bueno, entonces, ya coronó. falta ya lo del examen final que la semana entrante les estaría explicando. Entonces, las actividades que tenemos para esta semana serían las dos, ¿cierto? Estas dos, cada una del 12.5%. Por lo general, y algunos me preguntaban por qué le dábamos un porcentaje tan alto a estas dos actividades. Por lo general, en las primeras actividades, algunos estudiantes no pueden cumplir y vienen colgados. Entonces, aquí hay una oportunidad de recuperarse, ¿cierto? Y es muy sencillo, es simplemente vaciar la información que nosotros tenemos aquí y encontramos el resultado, ¿cierto? Muchachos, cuéntenme qué duda tienen, qué aporte, qué necesitamos. Día 1. Pues, profe, con la estructura que hemos venido trabajando, pues el material ha sido de muy buen aporte y yo no pienso que haya de pronto mayor inconveniente con la actividad. Está muy especificado, muy clara. Y el material de trabajo es muy bueno. Sí. Venga, ustedes pueden ampliar, se pueden apoyar en el módulo. Por ahí en la página 94 van a encontrar también ejercicios y van a mirar estructuras del estado de resultados, ¿cierto? La unidad 4 es tal cual lo que nosotros estamos explicando aquí, ¿cierto? Entonces, cuéntenme de pronto si tienen alguna duda. Andy, Juliet, Edwin, William, Edilberto, John Jairo, si tienen alguna duda, con el mayor de los gustos. No, profe, esta semana es hasta este taller. Sí, ya terminamos. Ahí estarían en la unidad 4 tenemos la evaluación inicial, que esa no tiene porcentaje, ¿cierto? Mira, actividades para la semana. La prueba inicial, que no tiene porcentaje. Luego tenemos una unidad, dentro de esa unidad, el foro, que es el 12.5% con estas 3 preguntitas. Y la otra actividad es realizar el estado de resultados. Con el siguiente listado, realizar el estado de resultados para la empresa. Bueno, ahí está el encabezado y en el ejercicio que está en la plataforma está bien detalladito cómo vamos a armar nosotros esa primera parte, ¿cierto? Y luego armamos el estado de resultados, como nos dijo John Jairo, y llegamos todos a la misma respuesta, ¿cierto? Entonces, estas pautas que se le dan aquí son esenciales para que usted en un momento determinado cumpla de una manera sencilla con las dos actividades que hay, solamente esas dos actividades. Para la semana entrante tenemos una sola, que es el examen final. Entonces ya la semana entrante les explico el proceso que hemos venido siempre desarrollando, ¿cierto?
desde el libro diario, el libro mayor, las cuentas T, hacemos un repaso general y ya dejamos la actividad ahí en la plataforma, ¿cierto? ¿Qué dudas tenemos entonces? Profe, por mi parte no hay duda. El trabajo final sí que incluye 5 operaciones que son las que hemos venido dando en todo el curso. Ajá. Libro diario, libro mayor o cuentas T, cierres, ajustes, estado de resultados y balance general. Listo. Y está sencillito, ¿cierto? Entonces, recuerden, si lo van a hacer en parejas, 2, 3 personas, pueden compartirse, pero lo que sí hay que hacer es en la plataforma, de manera individual, montarlo para poder dejar evidencia del trabajo nuestro, ¿cierto? Por lo que en una eventualidad en la universidad pueden revisar y me van a disculpar de pronto Edilberto. Trabajó con John Jairo montó la actividad y en la portada dice que son Edilberto Ávila y John Jairo. Entonces, yo le califico a John Jairo, pero en la revisión me dicen, venga, Edilberto no mandó trabajo y como que tiene 5 también. Entonces, por eso hay que dejar evidencia del trabajo. Entonces, a ustedes, si tienen de pronto en la misma ciudad a alguien, pueden de igual manera compartir con ellos, ¿cierto? Ah, listo, profe. Listo. Entonces, cuéntenme, hasta aquí, dudas. Bueno, muchachos, cuéntenme. Estamos esperando aquí alguna duda. ¿Cómo vamos con las otras actividades anteriores? Yo tengo ¿Cómo una estaba pregunta. cumpliendo? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, profesor, gracias. Lo que pasa es que veo que en la plataforma hay varias actividades que no están calificadas. ¿Usted sabe de pronto cuándo podríamos ver las calificaciones? Sí. Venga, yo le cuento aquí el chisme entre nosotros, ¿cierto? Sí, básicamente son 2 grupos y hay una cantidad buena. Entonces, en el transcurso de la semana quedamos a paz y salvo. O sea que de aquí al domingo, antes de entrar al examen final, ya usted tiene todas sus notas al día y ya hablamos el martes, si Dios quiere, con respecto al examen final. Si usted tiene alguna duda, tranquila, con el mayor de los gustos, estamos para solucionarlo. Pero en el transcurso de la semana, ya hay del 210A, están calificadas casi todas. Voy a desatrasarme con el otro. Y otra pregunta, qué pena, es que me acabo de conectar por temas de trabajo. ¿El examen final va a ser igual como todas las actividades o se va a hacer por común? Venga, sí, como todas las actividades, como hemos venido desarrollando todas las actividades, ¿cierto? El examen final es un ejercicio que se va a desarrollar con todo, con el libro diario, el libro mayor o cuentas T, cierres, ajustes, estado de resultados y balance general. Con la información que les di ahí, se hace todo el proceso. Ah, bueno, profesor, muchas gracias. Listo, Beatriz, con mucho gusto.
¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, cada vez vemos que los encuentros sincrónicos duran menos. Yo digo que las herramientas que se le dan para que ustedes continúen son apenas como para el cumplimiento de ellas, ¿cierto? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una consulta, qué pena, también acabo de ingresar por cuestiones de trabajo. Yo tengo una duda que preguntó la compañera ahorita. Para el examen final, como tú estabas explicando ahorita, está pues realizar básicamente que repase todo lo que hemos visto. Sí, pero sí, eso sí. es, ¿nos das un tiempo o es un trabajo como este? No, es un perdón, trabajo como es. decir, es que los exámenes dicen, tienes una hora, tienes no sé qué. No, sí, yo te comprendo. El examen final tenés 5 días para desarrollarlo. Excelente, no tenía sabía que quería atencionarme de una vez o al menos saber que estamos trabajando sobre la nueva base que ha sido bastante bueno. También tengo para decir bastante explícitos sus charlas, los encuentros, las clases son bastante explícitas y si uno tiene dudas pues se va a las grabaciones que bastante útiles. Muchas gracias. Esa es una herramienta básica que podemos utilizar nosotros, ¿cierto? Nora, ¿tenés alguna otra duda con respecto a esta semana? Son 2 actividades que tenemos para los que acabaron de entrar, ¿cierto? Tenés una prueba inicial. No, dale, Nora, aquí estamos, es para ello, ¿cierto? Tenés una prueba inicial, no tiene un porcentaje, hay un cuestionario ahí que podemos responder, eso nos va a afianzar lo que es el conocimiento, ¿cierto? Luego vamos a tener un foro que te va a preguntar, va a hacer 3 preguntas, ¿qué elementos son los que integran el estado de resultados, ¿cierto? Entonces, yo les comentaba ahorita, aquí tenemos ingresos, gastos y costos, pero ¿qué tipo de ingresos tenemos nosotros, qué gastos y qué costos, ¿cierto? Entonces, esa sería dentro de esa estructura, esos elementos que conforman cada una de estas partes. La otra pregunta es, si en un periodo el estado de resultados arroja una pérdida, ¿usted cerraría el negocio? Entonces, hay que analizar la situación, ¿cierto? Hay que mirar la trazabilidad, porque puede ser que en los otros periodos tengas utilidades y en este te dio pérdida. Entonces, habría que analizar la situación, ¿cierto? La tercera pregunta es una afirmación. Sí. Una consultita ahí. Dígame. Cuando tú estás hablando de la segunda pregunta, es que tú das unos datos y dices, sobre estos datos analicen, así como hiciste con el trabajo que acabamos de presentar. ¿Ustedes qué decisión tomarían o qué recomendarían para este tipo de negocios? ¿O es que nosotros tenemos que generar nosotros mismos los datos y luego hacer un planteamiento de análisis como lo estás pidiendo? No, venga, es en términos generales, ¿cierto? Cuando le hablo de los elementos que integran el estado de resultados, ahora lo decíamos, ingresos y gastos. Ingresos, gastos y costos. Entonces, dentro de esa estructura ya no hablamos de las que empiezan por 1, 2, 3, sino 4, 5, 6. ¿Qué sucede? Que dentro de esa estructura, dentro de esos elementos, nosotros tenemos en los ingresos, tenés ingresos operacionales, ingresos no operacionales y otros ingresos, ¿cierto? En los gastos, hay gastos operacionales, hay gastos de ventas, hay costos de ventas, lo que decía el compañero ahora, Edilberto. Entonces, dentro de cada uno de esos, dentro de los ingresos, ¿qué tipo de ingresos tenés? Dentro de gastos y costos, ¿qué tipo de gastos y costos tenés? Entonces, esos son los elementos que integran
el estado de resultados. Entonces los comentas ahí, ¿cierto? Luego te dice, si en un periodo, mire que no hablamos de cifras, arroja pérdidas, usted cerraría la empresa. Entonces, lo que hacemos nosotros es contextualizar. Venga, pues por un solo periodo, analicemos, hagamos una trazabilidad. ¿Qué hay atrás? Si de aquí hacia atrás encontramos que siempre son utilidades, 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 y hoy que hicimos el ejercicio nos dio pérdidas, el resultado nos dio pérdidas, usted cerraría la empresa. Entonces, justificamos la respuesta, ¿cierto? Luego se hace una afirmación. La información desarrollada en el estado de resultados deberá ser siempre relevante para los diversos contextos. Entonces, diríamos, ¿por qué entonces podemos decir dentro de esos contextos que te va a dar confiabilidad, objetividad, legalidad, oportunidad, provisionalidad, exhaustividad, el estado de resultados? Entonces, si te ubicas, yo les decía, lo puede tomar a nivel general o puede individualizar. Bueno, da confiabilidad por esto. Da objetividad por estas razones, da legalidad, listo. O lo puedes hacer en términos generales, ¿cierto? Esas serían la primera actividad que tenemos en la unidad 4. Luego se te va a dar un listado de unas cuentas con unos valores. Con esto que tenés aquí, vas a organizar el estado de resultados. Yo les decía a los compañeros, ¿cierto? Tener muy presente, no añadir ni quitar cuentas. Con lo que tiene ahí, organice el estado de resultados. Entonces, algunos le van a meter otras cuentas y otras cosas. No. Lo que usted tiene ahí, no se salga de ahí, de esas cuentas que le doy. Y aquí le coloco los valores y las cuentas. Y luego le doy una estructura de un estado de resultados para que usted se pueda orientar. Y como les decía, en la unidad número 4, en la página 95 del módulo, vas a encontrar también mucha información que te puede ayudar a resolver estos dos ejercicios. Nora, ¿qué tal ahí? Profe, muy claro. Muchas gracias por devolverse. Muchas gracias. Profe. No, estamos prestos a cualquier inquietud y a resolver las actividades que se tienen, ¿cierto? Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Una última pregunta, profe. Esta grabación, ¿cuándo la cuelgas en la plataforma? Bueno, por lo general, yo finalizada el encuentro, en un tiempecito prudente la subo a YouTube y les coloco el link para que la puedan volver a ver. Gracias. Hoy mismo queda montada, o sea que ya mañana la puedes ver tranquilamente, ¿cierto? Bueno, muchachos, teniendo en cuenta pues de que no hay más preguntas al respecto, siendo las 6:40 de la tarde, le damos por terminado al encuentro sincrónico número 6 y quedan cordialmente invitados para el próximo martes para que hablemos del examen final y de las actividades, de la única actividad que tendríamos pendientes para esa última semana, ¿cierto? Les agradezco mucho por el día de hoy, que tengan una muy buena noche.
descansen. Igualmente, profesor, muchas Mil gracias. 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 Muchas Gracias, gracias. profesor. Con mucho gusto. Listo, profe, muchas gracias. Hasta mañana, que descansen.